Estamos grabando porque hay un par de chicos que están con luz cortada y están con la batería baja y no van a poder sumarse, así que por eso estamos grabando. Así que háganle un hola, por favor, díganle, tírenle besos a los que no están, díganle, los queremos mucho. Y es importante, bueno, quiero bendecirles, agradecerles, las respuestas están muy buenas. Es muy importante que nos hagamos parte de este tiempo porque los chicos están entrando a a la etapa del bautismo, ¿ya? Y lo que vemos nosotros es que la mayoría de ellos está claro, están bastante claros. Lo importante es que ustedes puedan ahí en las casas profundizar, confirmar que su fe sea una fe personal. Y el aspecto más práctico que hemos visto con ellos es que eh, una forma de manifestar su fe también es confesar sus pecados. A las personas cercanas, ¿cierto? Papá o mamá o ambos. Y a los tíos, los que confían ahí en los tíos, los que estén relacionándose con los tíos, la tía, dependiendo si es una chica con una tía o un varoncito con un tío, ¿ya? Eh, Entremos así un poquito en el tema de lo que revisamos en Marco. Voy a intentar ser breve y quiero llegar a un punto con ustedes, en el nombre de Jesús. El tema es así. Esta situación que se presenta, esta situación doble que se presenta, eh, tiene algunas cosas en común. La verdad, como aquí no estamos en el colegio, no se trata de quién tenía la respuesta correcta, sino de profundizar en la verdad. ¿Y qué encontramos aquí en Marcos? Encontramos que tenemos dos personas que están enfermas, ¿verdad? Efectivamente, mi hija también vio que había un 12 en común, ¿cierto? La niña de Jairo tenía 12 años y esta mujer llevaba con su flagelo, con su enfermedad, 12 años. Y había una necesidad tremendamente fuerte de ambas y además también tenían en común que ninguno de los dos no, nadie logró sanarlos, ¿verdad? Y seguramente ambos también gastaron todo lo que tenían, porque si ustedes, en el caso de los papás, ¿verdad? Eh, Tenemos un hijo enfermo, no, ¿cómo se llama? No escatimamos ningún gasto dentro de nuestras posibilidades en sanarlos. Entonces, esta mujer que tiene 12 años enferma gasta todo lo que tiene para ser sanada y empeora su situación. No logran los médicos dar con su enfermedad ni sanarla. Y en el caso de Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, se subentiende que hizo todo lo posible y si hubiese podido entregar todo lo que tenía, lo hubiese entregado para que su hija hubiese sido sana, pero ella está agonizando, esa es la realidad, agonizando con 12 años, que es la edad que promedio, digamos, que empieza la adolescencia. Entonces, efectivamente, aquí, como ustedes ya lo dijeron, hay un tema de fe, fe. Y justamente estábamos delante conversando con Cristian, la Damari, ahí en la mesa, respecto de la fe. Y aquí entran algunos temas que son interesantes, tratando de retomar en un resumen lo que nosotros ya conversamos con los chicos y que ustedes ya saben. Así, tenemos una enfermedad, ¿verdad? En el caso de la mujer, en el caso de la hija de Jairo y en el caso de sus hijos. Hay una enfermedad. Hay una enfermedad. En el caso de nuestros hijos es una enfermedad de muerte, porque hay una condición de pecado, hay una condición, una naturaleza de pecado. Entonces también hay
la paga del pecado es muerte, entonces nuestros hijos están al borde de la muerte. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Que estamos enfermos y ahí la paga del pecado es muerte. Entonces, qué necesitaban estas personas y qué necesitamos nuestros hijos, qué necesitan para ser salvos, ¿cierto? Para ser sanos. Déjenme ver. Ese es el Facundo que se escucha por ahí. Entonces, ¿qué necesitamos para ser sanos? Necesitamos eh, primero un Salvador, alguien que nos pueda sanar. En el caso de ellos, de Jairo, y en el caso de la mujer, vieron que Jesús sanaba y por lo tanto, como estaba escrito en el Antiguo Testamento, ellos comprendieron que Jesús era el Mesías, era el Cristo, el único que tenía autoridad para sanar a ese nivel, ¿cierto? Imagínense el flagelo de la mujer, una mujer que está 12 años con flujo de sangre, y eso implicaba que esa mujer para el pueblo de Israel era inmunda, ¿cierto? Había un problema entre Dios y esta mujer que no estaba resuelto y que se expresaba en una enfermedad. Los israelitas entendían que esta mujer estaba lejos de Dios porque si no hubiese sido así, la comprensión de los israelitas era que esta mujer hubiese sido sanada. Pero esta mujer era desechada por el pueblo de Israel. Entonces eran 12 años de tortura, era discriminada, era alejada, porque lo que ella tocaba, según la ley, quedaba inmundo. Y si un hombre tocaba a esta mujer o tocaba algo que ella había tocado con flujo de sangre, el hombre también quedaba inmundo por 7 días, tenía que hacer todo un ritual de purificación, era un tema muy complejo. Era una enfermedad discriminatoria, era una situación muy, muy delicada. Y en el caso de Jairo, siendo el principal, también había un estigma de su hija enferma. ¿Y por qué? Porque todo esto se asociaba a Dios, ¿verdad? Dios, los israelitas, como lo hicieron con Job, sus amigos lo cuestionaban. ¿Por qué la hija de un principal de la sinagoga está enferma y enferma de muerte? Muy bien, eso es lo que piensan los hombres, ¿verdad? Ese es a nivel de hombre. Pero aquí había una situación mayor. El Mesías estaba cerca, el ungido, el Cristo, ¿verdad? Y aquí, ¿qué necesitaban estas personas para ser sanas y salvas? Que es la misma palabra. Salud, sanidad y salvación es una sola palabra. ¿Qué necesitaban estas personas para ser salvas? Necesitaban confiar en el Mesías. Fe. Ahí está la situación de la fe. Fe y confianza es una sola palabra. Fe en el Mesías. ¿En qué? En que el Mesías, ¿verdad? Vendría, como decía Isaías, a libertar a los cautivos, a darle apertura de cárceles, a sanar a los enfermos. Esa había sido profetizado, eso estaba claro. Y ellos vieron cómo Jesús sanaba y ellos, ¿a dónde iban a ir? Si ya habían recurrido a todo lo humanamente posible, necesitaban ir a Jesús para la salvación. Y la fe de la mujer era tan grande, ¿cierto? En el sentido de una confianza plena, que ella decía así, basta con que yo toque el borde de su manto y yo voy a ser sana. Y mientras Jesús iba a la casa de Jairo, a sanar a la hija de Jairo, porque también Jairo tenía fe en que el único que podía sanarla era el Mesías, ¿cierto? El Cristo. Entonces, en ese trayecto, la mujer alcanza, imagínense una multitud de gente siguiéndolo, porque Jesús sanaba muertos, enfermedades, entonces toda la gente lo quería tocar, quería acercarse a él por distintas razones, pero entre esa multitud hay una persona que tiene fe en él como Mesías, como el Salvador, ¿cierto? Y se mete entre medio y logra tocar el borde del manto y Jesús sabe que en ese minuto sale poder sanador de él. Sanó.
Y él dice así, ¿quién me tocó? Y ahí entre medio andamos los discípulos y ¿cómo Jesús, quién te tocó? Si estamos llenos de gente, todo el mundo te apretuja y tú dices así, ¿quién me tocó? Y Jesús sigue mirando porque él sabe que hubo una explosión de poder en el cielo, ¿cierto? Que nace de la fe de una mujer con su naturaleza mesiánica, se tocan, ¿cierto? Hay una conexión y esta mujer sana y Jesús siente que de él sale poder. Y él está buscando él está buscando no a quien le usurpó poder, sino que está buscando a una mujer, a una persona, él que no sabía quién era, ¿cierto? No la veía, sabía que estaba ahí, una mujer que había creído en él. Entonces, pensemos en nuestros hijos, pensemos en los chicos que están aquí. Los chicos tienen una enfermedad grave que es de muerte, es el pecado, ¿verdad? Nosotros conocemos su naturaleza, conocemos cómo son y seríamos muy necios para pensar algunos de nosotros que nuestros hijos nació bueno, porque además de necios estaríamos en contra de lo que Dios dice, ¿verdad? Y Dios dice que nacieron en pecado, que nacieron caídos, que su naturaleza es una naturaleza que tiende a la mentira, al pecado, y también nosotros ya en este tiempo les presentamos al Mesías, les presentamos al Cristo, ¿verdad? ¿Y qué buscamos en ellos ahora? Que haya fe en Cristo, que haya fe y confianza en lo que Jesús puede hacer por ellos. La fe por sí misma no tiene poder. La fe, yo puedo ser un hombre de fe, pero sin fe en Jesús. Yo puedo ser un hombre de fe en una religión, puedo ser un hombre de fe, digo así, yo tengo fe qué sé yo, me voy a ganar el quino, antiguamente era el quino. No, yo soy una mujer de fe, porque, bueno, porque yo, qué sé yo, entrego a mi hijo al tío del furgón escolar y tengo fe de que el niño va a llegar. Personas de fe, pero una fe que no tiene ninguna sustancia, que no tiene ningún aprecio, ningún valor delante de Dios. La única fe valiosa, la única fe que salva es la que tiene un objeto puntual, y en este caso una persona, y la fe en Jesucristo es la que nos sana y nos salva. Entonces lo que buscamos nosotros es que nuestros hijos tengan esta fe en Jesús. Y aquí recordamos que no es en cualquier Jesús, porque hay Jesús Martínez, ¿cierto? Hay Jesús de distintos apellidos, hay personas que viven hoy que también se llaman Jesús, pero mi fe es en el Mesías, es en el Jesús. Y por eso el nombre Jesús no es determinante, como muchos mesiánicos quieren enseñar, de que en ese tiempo era Yeshua o qué sé yo, ¿me entiendes? No, el tema es detrás del nombre, ¿dónde está anclada mi fe? Mi confianza, ¿en quién está? Mi confianza está en el Cristo, en Yeshua Hamashiach, que es el Mesías, ¿cierto? Que vino, que siendo Dios se despojó, se hizo hombre, nació en el vientre de una madre, nació, se desarrolló y vivió sin pecado, hizo grandes maravillas, entre esas estas que leímos aquí, como Jesús sana a esta mujer y después resucita a la hija de Jairo, diciéndole Talita Kumi, ¿cierto? Levántate, ¿verdad? Y la niña sana, imagínense biológicamente, químicamente y físicamente todo el poder de Jesús, ¿verdad? Entonces, la fe en Jesús, el Cristo, es la que salva. Y esa es la fe que nosotros buscamos en ellos. Esa fe en este Jesús que vivió sin pecado, que murió por nosotros,
¿cierto? Fue sustituto de nuestra muerte, porque quien debía morir éramos nosotros. Este sustituto que pone es puesto en una cruz y Dios lo levanta de los muertos al tercer día y que le da un nombre que es sobre todo nombre, y hoy es el Señor y mañana volverá por nosotros. En ese Jesús depositamos la fe. Esa es nuestra verdadera fe. Ahí está la fe de nuestros hijos. Eso es lo que necesitamos discernir. Y tenemos que preguntarle a los niños, ¿tú tienes fe en Jesús, el Cristo? Este que siendo Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, grandes fueron sus milagros, vivió sin pecado, murió en una cruz, resucitó al tercer día y fue levantado con un nombre que es sobre todo nombre, y hoy es Señor y volverá. ¿Esa es tu fe? Tu fe dice que en tu confianza está puesta en Él, en su obra salvadora, en su obra sustituta, que Él pagó el precio de tu pecado. Esa es tu fe. Entonces, ¿cierto? Para recibir el regalo de Dios, como ya lo dijimos con ellos, necesitamos arrepentirnos y bautizar. Arrepentimiento implica necesariamente confesión de pecados, porque yo me arrepiento, ¿cierto?, de mi vida anterior. ¿Y de qué me arrepiento? Y ahí está la confesión. Yo me arrepiento de haber mentido, mamá, de haber dicho esto, de haber manipulado, de haber visto estas cosas. Todo eso es confesión de fe. Es mi corazón diciendo, sí, yo no quiero lo antiguo. Por eso insistimos tanto de que el rango de edad era este, porque antes de esta edad no está esta conciencia. Puede haber una fe en Jesús, porque hay una fe que es evidente que nosotros amamos a Jesús, entonces nuestros hijos también quieren amarlos. Pero lo que necesitamos hoy día en la vida de nuestros hijos es el peso del pecado. Entender, porque esto es una obra del Espíritu Santo, entender que ellos han visto que son pecadores y que necesitan este Salvador. ¿Se fijan? Como en Marcos 5 hay una claridad respecto de esto, de que Jesús, de que estas dos personas y muchas más estaban en una situación terminal. Ellas sabían y habían experimentado durante un periodo de tiempo qué significaba vivir en este dolor y necesitaban un Salvador. Eso debe ocurrir y es solo ocurre por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela que son pecadores y el Espíritu Santo pone la necesidad del Salvador. Y cuando nosotros le predicamos y les presentamos el Salvador, nosotros necesitamos saber que ellos tienen fe. Y esta fe, además de la declaración, ¿cierto?, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en una oración que ellos hagan, si no la han hecho, que la hagan en esta semana, ¿verdad? La forma práctica de saber que hay fe es confesión de pecado. ¿Por qué? Repito, porque yo estoy abandonando una vida que ofendía a Dios, una vida que era de muerte, por lo tanto yo la dejo y mi confesión tiene que ver con eso. Yo no quiero mentir más, yo no quiero robar más, no quiero hacer cosas inadecuadas, no quiero manipular. Ahora vengo a ser eh, posesión de Jesús. Yo soy parte de Él. Él es mi dueño, Él es mi Señor. Ahí se configura el arrepentimiento y con ese arrepentimiento venimos a las aguas del bautismo. Eso es, ¿verdad? Y en las aguas del bautismo, ahora el regalo, ¿cierto?, que estaba delante de nosotros, la revelación de Jesús, el Cristo, viene a hacer vida en nosotros. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Y ahí comienza la nueva vida y ahí somos parte ya integrantes de esta familia, parte integral del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Pasamos de las tinieblas a la luz y venimos a ser ahora hijos de Dios, engendrados por su poder y no por cosas humanas, engendrados y con vida espiritual que debe desarrollarse
en un camino que parte después del bautismo, ¿cierto? A lo que nosotros llamamos discipulado. Comienza el camino con Jesús para ser discípulo de Jesús. Ese es un camino posterior. Estamos en el momento de eh, confesión, que es arrepentimiento y bautismo. Eso es. Ahora, ¿qué les sugiero yo? Porque ¿qué requiere? Alguien lo dijo por ahí también en las respuestas. ¿Qué requiere? Requiere, ¿qué requiere esto además de la fe y Jesús? Requiere humildad. Y la humildad también la da el Espíritu Santo en este minuto. Cuando yo veo mi necesidad, veo por qué la mujer, ¿cierto? Y el papá, en este caso Jairo, ¿cierto? La mujer enferma y Jairo acudieron al Mesías, fueron, ¿verdad? Y se humillaron. Señor, sánanos. Señor, te necesitamos. La mujer decía, si yo tocara el borde de su manto, con eso es suficiente. También encontramos en otra lectura a la mujer sirofenicia que Jesús le dice así, cuando le dice, Jesús, por favor, sana a mi hija que está endemoniada. Y Jesús le dice así, la comida primero es para los hijos, deja que los hijos se sacíen. No es bueno darle la comida de los hijos a los perros, ¿verdad? Y ella dice, sí, Señor, Quirios, amos, pero hasta aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa humillación, ese descender, esa bajada de esa mujer, Dios dijo así, Jesús dijo, esto es fe. Por tu fe, ¿cierto? Eres salva. Anda a tu casa y tu hija está libre de esa condenación, de ese flagelo, de ese demonio. Después búsquenlo ahí con sus hijos en estos días. Yo quiero sugerirles esas dos lecturas. La lectura de la mujer sirofenicia que pide liberación para su hija que está endemoniada. Y en Segunda de Reyes 5, Naamán, que puedan leer cómo Naamán tiene que humillarse, bajar, despojarse de sus ropas de general de ejército para ser sanado de lepra. Esas son las dos situaciones. ¿Ya? Eh, una mención para el tema de la fe. La fe, dice la escritura así, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo digo así, hijo, ¿tienes fe? Lo que le estoy preguntando, cuando le digo, ¿tienes fe en Jesucristo? De eso estamos hablando, ¿cierto? Cuando a mi hijo le digo así, hijo, ¿tienes fe en Jesucristo? Lo que estoy diciendo es, hijo, tú has creído a la verdad de la Escritura que habla de Jesús, tú confías en Jesús, tú confías en que este Cristo que te hemos presentado es lo que es el Señor. Al escuchar la palabra que se ha ministrado a tu corazón, en tu corazón hay fe en Jesús, y esa es la respuesta que necesitamos para el bautismo. Y los aspectos prácticos de eso es que nuestros hijos se arrepienten de su vida pecaminosa y confiesan y abandonan cualquier práctica pecaminosa que ofenda a Dios, que me refiero a cosas muy puntuales que los chicos de esta edad pueden estar practicando, sobre todo temas esotéricos, temas que son realmente lecturas de cosas que tienen que ver con cosas que ofenden a Dios y que son abiertamente enemigas de Dios. Eso hay que abandonarlo. Confesamos nuestros pecados y los chicos vienen al bautismo. Así que eso es, no es más que eso. Y quiero que, si ustedes tienen alguna pregunta puntual, lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer por Zoom. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un audio, lo que ustedes quieran. Estamos dispuestos, estamos para servir.
Y creo que estamos llegando al punto, al momento clave, al momento del bautismo. Así que yo esperaría que esta semana ustedes me confirmaran en algún minuto de que los chicos están confirmados en la fe, que es una fe propia y que abrieron los temas con ustedes para decirles yo en forma práctica abandono este reino de las tinieblas y quiero venir al reino de Jesucristo y quiero ser un discípulo de Jesús y quiero bautizarme. Y en eso, en esa fe, y ustedes como garantes de la fe, yo no voy a cuestionar la fe de los papás, ¿cierto? Las chicas que están con nosotros, que sus papás o no están convertidos o son inconversos, que son poquitos, nosotros ahí tenemos conversaciones especiales con ellos y para ayudar y colaborar en todo lo que podamos. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Tírenme un dedito para arriba así para ver si se entendió. ¿Fui claro en mi explicación? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Eso. Les amamos mucho. Es una alegría verles, es una alegría ver lo que está haciendo el Señor en sus vidas. Así que un beso para cada uno, una alegría que los papás estén aquí, que estén comprometidos con el servicio. Bueno, y que el Señor sea glorificado en todo lo que hagamos. Los dejo para que estén en familia, para que lo pasen bien, para que estén con sus hijos. Cualquier cosa, ya se los dije, mándenme una audio, lo que ustedes necesiten. Bueno, y entre ustedes, por supuesto, también, pues relaciónense, ámense, cuídense, apóyense entre los chicos, cuando tomen oncecita, que esté siempre alguien, esté un adulto ahí animando, cuidando de que las cosas estén en el Señor. ¿Ya? Beso, un beso para todos. Chau, chau, chau. Chao. Chao. Chao a todos. Chao. 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 Bye bye. Chao, chao. Bye bye. Chao, Benja. El Cristóbal dice que es más fuerte. Sí, no. Chao, Benja. Chao, Ana. Chao, Joaquín. Chao. Chao, Josefa. Chao. Aileen.